Absolutamente todos tenemos un sueño. Sin importar qué tan fuerte sea, nuestro corazón siempre busca y anhela algún día cumplir tal sueño. Fue un 2 de octubre de 1998 cuando nació la pequeña Chutsu, quien nunca imaginaría que más adelante terminaría haciéndose cada vez más conocida por el mundo. Acompáñame a ver cómo un sueño y mucho esfuerzo llevaron a esta chica al paraíso. Lin Fan, también conocida como Marco Lin o simplemente Marco, es una rapera china que entró al mundo del entretenimiento después de un largo entrenamiento. Mide alrededor de 1,78 m, es una fiel amante de las papas y ama con locura a los gatos, aunque es alérgica a estos mismos. Proveniente de Yibin, provincia de Sichuan en China, Lin Fan pasó toda su infancia al cuidado de su abuela, quien después de que la pequeña fuera abandonada por su madre, la acogió en su hogar y la crió por su cuenta, enseñándole la vida. Fue alrededor de los 15 años cuando Lin Fan comentó a su tía muy vagamente sobre su sueño de algún día ser cantante, siendo esta la única vez que lo había mencionado algún miembro de su familia. Fue así como en el 2016 comenzó con su entrenamiento privado y en 2017 entró a FFC, donde más tarde debutó en A-Crush, un grupo andrógino inicialmente de 5 miembros con su primera canción Action. Debido a los diversos problemas que enfrentó el grupo luego de su debut y posteriormente su disolución, en 2018 entró a TOV Entertainment y redebutó en 2019 en el grupo femenino llamado Fancy Red junto a 3 de sus compañeras, obteniendo así el título de Maknae, rapera y vocalista dentro del grupo. Luego de un largo periodo de actividades de promoción, la empresa decidió enviarla a ella junto a una de sus compañeras de grupo, además de una trainee de la empresa que aún no había debutado, al programa de supervivencia chino de iQIYI Yo With You en su segunda edición. Fue a través de este programa donde Lin Fan atrajo nuevos fans, quienes votaban por ella diariamente para mantenerla en el programa. Durante su estancia en este programa, Lin Fan llamó la atención debido a su estilo tan distinto al de las demás participantes, mostrándose completamente única en sus habilidades y personalidad. Participando en los escenarios de The Minds of Billy Milligan, A Little Sweet, Knock Knock y No Need to West. Pero aquello que parecía ir tan bien pronto se derrumbó, puesto que en la penúltima eliminación del programa, donde solo pasarían 20 trainees, ella quedó fuera del top, siendo la número 21 en las votaciones y quedando eliminada del programa. Más tarde, y debido a la gran popularidad que había adquirido después de su participación en Yo With You, lanzó su primer sencillo solista titulado Fun Cloud el 13 de julio del 2020 con 3 canciones, Alright, Feel Infinite junto a Ryan B y 5 + 4. Más tarde, el 28 de agosto del 2020, por el primer aniversario de Fancy Red, lanzó un sencillo especial junto a sus compañeras, Shawn y Roy. Alrededor de diciembre del 2020 comenzó con su serie de vlogs de cocina con papas, a modo de mantener a su audiencia al tanto de las diferentes maneras en las que puedes cocinar papas. Estos vlogs titulados 100 maneras extrañas de cocinar papas tenía como objetivo mostrarse de una manera más natural hacia sus fans, enseñándoles recetas mezcladas con un poco de humor. El 15 de enero del 2021 lanzó su segundo sencillo Fun Cloud Part 2, Love, con 3 canciones, You Are Mine, Nightmare y Purple, mostrando así un lado más maduro de lo que sus fans estaban acostumbrados a ver, queriendo expresar que era más que una chica dulce y que también podía ser un concepto complejo como lo es el amor. En julio del 2021 se anunció a través del Instagram oficial de WeTV su participación en el programa de mujeres raperas Girls Like Us, también conocido como Hip Hop Girls, donde se pudo saber más acerca de su persona y sus pensamientos, superando varias etapas y conociendo nuevas personas con el mismo sueño. Colaborando con Jackson Wang, Masu Wei y Zheng Yike, compartiendo también escenarios con figuras como Amber Liu. Entre sus presentaciones en este programa se encuentran No Time, New Store,
Little Friend, Girls Like Us, Gaggle, Home, 433 Eros. Game On, junto con Your Eyes Are Like Stars con Amber Liu y Jing Shaw. Fue en este programa de talentos donde más tarde, a finales de septiembre del mismo año, se anunció que el sello ganador del show era Sunrise Club, sello conformado por 3 miembros, Lin Fan, Ayuko y Jing Shaw. Después de un tiempo de preparación, el 29 de diciembre del 2021, lanzaron su primer EP llamado Sunrise, con un ritmo novedoso y energético. Para que luego de unos días, el 31 de diciembre, lanzaran su segundo sencillo, Cool. Luego de ambas canciones, el 7 de enero del 2022, lanzaron también canciones en solitarios, con Fog como el sencillo de Lin Fan, siendo Las Mariposas una destacada estética dentro de su video musical. Más tarde saldría también a la luz un sencillo junto a Sha Yiting de Waves el 23 de enero, titulado Fake Smile. Debido al rebrote de COVID-19, Sunrise Club no tuvo muchas promociones a lo largo de su carrera, pero tuvieron oportunidad de lanzar sencillos solistas, entre los que se destacan por parte de Lin Fan, Simple, lanzada el 5 de mayo del 2022, y Trust Me Baby, lanzada el 5 de junio. Luego de mucho tiempo salió a la luz su tercer álbum de nombre Fan Cloud Part 3, 8DD, que originalmente contaba con 3 canciones: Freak, salida el 25 de noviembre del 2023, Dive, salida el 15 de diciembre, y una última canción que se pospuso debido a problemas internos, dejando así solo 2 de 3 canciones publicadas. Alrededor de septiembre del 2023 fue cuando Lin Fan decidió comenzar su carrera como actriz, ganando pequeños papeles rápidamente, siendo destacados, por orden del lanzamiento, su participación en My Piggy Lover, estrenada el 14 de marzo, como la dueña de una tienda de mascotas, y recientemente su aparición especial en Loving the Hotel, estrenada el 28 de mayo, como jefa de una empresa de moda. Siendo que ambas producciones se encuentran disponibles actualmente en iQIYI. Eso fue todo por este video, espero haya sido de tu agrado. Cabe recalcar que este video fue realizado con fines meramente de entretenimiento y más que nada informativo, realizado por un fan para fans. Muchas gracias por ver, nos veremos en el próximo. Creo.